Optimismo que se comparte en Primera Fila. 7:37 de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es hoy el cuarto y último día de un seriado que iniciamos el pasado día lunes, preguntándonos qué están recibiendo los médicos en sus consultas. Comenzamos el lunes con una médico internista, hicimos una pausa el martes atendiendo otros asuntos de interés en nuestro programa. Luego el miércoles retomamos con un neumonólogo, ayer conversamos con un endocrinólogo y hoy vamos a conversar con Clara Astorga. Ella es psicólogo, psicoterapeuta, ha sido directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela, es docente, es investigadora de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctora Astorga, buen día. Muy buen día, Román. Psicólogo, todavía no doctora, estoy estudiando el doctorado, pero Es no lo verdad, concluyo. Muchas pero gracias. pronto. A ver, ¿qué recibía? Porque me imagino que podemos hablar en tres tiempos. ¿Qué recibía en los primeros meses de la pandemia en consulta? Luego, ¿qué recibió ya el año pasado con la pandemia entrada en meses y con alguna normalidad? ¿Y qué está recibiendo ahora en estos dos primeros meses del año, doctora? De nuevo, Astorga. Ah, bueno, primero que nada quiero saludarte y felicitarte por este programa. Es Gracias. muy interesante que además la población pueda verse como un espejo de cómo ha ido movilizándose las emociones en el transcurso de este proceso. Claro. En primer lugar, quiero decir que no hay datos oficiales, lo que tenemos es el dato cualitativo de lo que es el verbatim, lo que compartimos como colegas entre nosotros, lo que vemos personalmente en la consulta, lo que yo he visto. Pero el indicador más importante que podemos tener nosotros en este momento es que desde la Federación de Psicólogos de Venezuela hay 3 programas de atención a la población. Son 3 programas, 2 de ellos son gratuitos, otro es con costos, con fines sociales. Entonces, sí, allí podemos capitalizar una información que es muy, muy importante. Podemos decir que al principio de la pandemia tuvimos que expandir la atención en estos 3 programas que estaban activos como prueba piloto, porque tenían una actividad bastante disminuida, pero inmediatamente comenzó la pandemia, comenzó el requerimiento de atención psicológica, y bueno, desde la Federación, por supuesto, recibíamos muchas llamadas pidiendo ayuda, así que expandimos estos programas con organización de especialistas de la universidad y nos organizamos con un grupo de voluntarios en un programa específico que es el programa de psicólogos voluntarios, y de ese es el que te voy a hablar más. También está la línea de atención psicológica, que es línea de atención de emergencia. Las llamadas de emergencia comenzaron a incrementarse de forma extraordinaria, Román. ¿Y qué reportaban? ¿Por qué les contactaban? ¿Qué planteaba la gente? Los 3 motivos de consulta como más significativos que fueron y siguen siendo: el primero es la angustia. Quiero decir que casi el 50% de las llamadas es por ansiedad, que en casos pueden llegar a ser extremas y manifestarse como crisis de pánico. ¿Okay? Okay. Hay ansiedad de distintos niveles, pero los reportes de crisis de pánico se aumentaron de forma significativa, inaudita, ¿okay? Y esto lo hemos visto también en la consulta privada. Es muy frecuente ahora, mucho más frecuente que antes de la pandemia, el tema de la crisis de pánico, y esto es unos síntomas que no trabajamos solos. Quiero decir que en estos casos los trabajamos siempre en conjunto con psiquiatras o neurólogos, porque tiene una respuesta biológica. Claro, farmacológica necesita, ¿no? Necesita medicamento, sí. Sí. Lo otro, el 30% más o menos de las llamadas son por motivos de depresión. También una depresión que es de distintos niveles y puede llegar a casos extremos, ¿ok? Sí. De pensamientos o actos de autoagresión. Y el 20% restante suele ser conflictos intrafamiliares, interpersonales, que también llegan en casos extremos a la violencia. O sea, quiero decir que la atención psicológica es sumamente importante porque realmente es una atención preventiva de salud y es prioritaria para mantener el bienestar. Sí. Sabemos que, y quiero decir,
es normal que en situaciones de incertidumbre, desconocidas, de cambios, de crisis, situaciones que representen riesgo, la respuesta natural del ser humano es el miedo, la preocupación y el estrés. Sí. ¿Ok? Pero en estos casos, cuando la situación se pone difícil, el llamado siempre es a fortalecernos nosotros. Es la respuesta. O sea, mientras más difícil la situación, entonces más resiliente tenemos que ser, y aprender de cualquier experiencia. Bueno, pero volviendo al caso, estos son como los 3 principales motivos de consulta: ansiedad, depresión y conflictos. ¿Okay? A ver, sea por esta ansiedad o angustia, sea por la depresión o por estos conflictos que se reportan, ¿hay algo que le preocupe particularmente por las consecuencias que puede tener en el paciente, en la familia o en la sociedad toda? Porque estamos hablando ya de una pandemia que está llegando a los 2 años en el caso de Venezuela y en otros países contando. ¿Hay algo que le preocupe por las secuelas que pueda, por las consecuencias que pueda tener? Sí, claro, cualquier respuesta de crisis tiene secuelas si no está siendo bien atendida. Hay secuelas de estrés postraumático, y quiero decir que el sufrimiento intenso en el ser humano tiene secuelas a largo plazo, como sucede como en los soldados posguerra. ¿Okay? Esto ha sido estudiado y hay estrategias de atención específica cuando hay estos reportes. Pero igual, y quiero también poner la otra faz, cuando aprendemos de las experiencias, lo que hacemos es que salimos siempre con mejores personas, con mayores recursos. ¿Okay? El hecho que aumente la consulta también tiene 2 lecturas, ¿no? Bueno, es cierto que la situación nos moviliza. Ahorita no son los mismos, aunque los síntomas pueden ser los mismos. El reporte del miedo, por ejemplo, a la enfermedad COVID, que era inicialmente en el verbátum lo primero, ya no es lo primero, pero la gente ha tomado conciencia, creo yo, y creo que tiene que ver mucho con la psicoeducación, porque desde nosotros especialistas y ustedes, los medios de comunicación, han dado muchas herramientas y han puesto en la palestra la importancia de que la gente se tome en serio el tema de la salud mental. Y yo creo que ahorita los motivos ya no es el miedo a lo que significaba el riesgo de la pandemia, pero sí la gente está como sanando sus propios procesos y como tomando conciencia de lo importante que es hacerse responsable de estos conflictos humanos, ¿no? Claro, y la importancia también en esto de no generalizar, porque es verdad que ha habido importantes obstáculos, complicaciones. Bueno, hay millones de muertos en el mundo producto del COVID, pero también hay quien rescata en este tiempo cosas positivas, cosas buenas concebidas en pandemia. Pero fíjese, y ya con esto vamos cerrando, es Clara Astorga quien nos acompaña. De las llamadas que vienen recibiendo ahora, de lo que reciben ustedes en consulta, ¿hay algo que puedan identificar como consecuencia de lo que llaman el COVID prolongado o el post-COVID? Hay gente que dice, caramba, es que no me concentro, tengo esta falta de concentración, o tengo esta falla en la memoria. Eso es post-COVID. ¿Sí? ¿Lo identifican así? Eso está identificado, y bueno, hay una línea de especialización en la psicología, que es la neuropsicología. En estos días estuve además reunido con un grupo de neuropsicólogos que estábamos compartiendo esto. Eso es real, está descrito como una de las consecuencias del post-COVID, el tema neurocognitivo. Claro. Hay que hacer muchas veces rehabilitación. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Un gusto. Clara Astorga. Igualmente, feliz fin de semana. Clara Astorga es psicóloga, es psicoterapeuta.